de Cristo. Cuando tengan, hermano, le damos fuerte amén y le damos lectura a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos, hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más, hermanos, todos juntos. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oramos a Dios y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Padre, le alabamos y le bendecimos en esta mañana, Señor. Le damos las gracias por su grande misericordia, por su grande amor por cada uno de nosotros, bendito Padre. Le pedimos en este momento, Señor, que sea su Santo Espíritu tomando el control de nuestras vidas, Señor. Que sea su Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, Señor. Que sea usted edificándonos en esta mañana. Instrúyanos, Padre, de su conocimiento, Señor. Que sea usted dándonos la sabiduría y el entendimiento necesario que necesitamos para poder guardarle y poner en práctica su palabra, Señor. Así también, Padre Santo, pedimos por estas peticiones, Dios, que mis hermanos han traído a este lugar, bendito Padre. Yo sé que usted conoce cada una de ellas, bendito Padre. Yo le ruego en esta mañana, le pido, Señor, que sea usted dando solución, Señor, dando respuesta a cada una de ellas. Por ello le pido, bendito Padre, en el nombre de Jesús, que obre en nuestras vidas conforme a su misericordia, conforme a su bondad y conforme a su amor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, glorioso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Hermanos, el apóstol Pedro termina su segunda carta haciendo esta exhortación y que el cristiano busque el crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el crecer en la gracia y llegar a tener una madurez espiritual, hermanos, eso evita que el cristiano se desvíe de los caminos de Dios. Amén. También eso, hermanos, el que usted y yo crezcamos en la gracia y conozcamos cada vez más de nuestro Señor Jesucristo, eso nos ayuda a nosotros, hermanos, a que le demos siempre la gloria al Señor. Aleluya. Ahora y por toda la eternidad, como dice el apóstol Así Pedro. es. Por ello es de suma importancia, hermanos, de que usted y yo crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es un mandato, hermano, que la palabra de Dios nos da ahora, ¿sí? Y este es un mandato directamente para usted y para mí, Amén, que aleluya. somos hijos de Dios. Amén, Señor. Porque toda persona, hermano, que acepta a Cristo Jesús en su corazón como Salvador, el siguiente paso después de haber, hermano, aceptado a Cristo es crecer espiritualmente, llegar a una madurez espiritual para que podamos cada día más servirle mejor a Dios, Señor. amar a Dios y hacer su voluntad y obedecer su palabra. Por ello es de suma importancia, hermanos, y es una responsabilidad suya y mía que busquemos el crecer en la gracia y estar siempre estar conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Es una responsabilidad suya y mía. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense que una persona que no está en crecimiento, un cristiano que no busca crecer, es un cristiano carnal, un cristiano inmaduro, que siempre está buscando el beneficio propio, siempre piensa en sí mismo. Dice: yo aquí, yo allá, yo esto, yo aquello. Siempre está buscando el beneficio propio. Pero el cristiano que está en crecimiento espiritual, que llega a alcanzar una madurez, hermanos, ya no solo piensa en sí mismo, sino que también piensa en las demás personas. Aleluya. Piensa cómo buscar hacer la diferencia en las demás personas. ¿Sí? Por ello, hermano, es necesario que crezcamos en lo espiritual. También, hermano, la persona que es inmadura, que no crece espiritualmente, hermanos, toma sus decisiones en base a lo emocional. O sea, se guía por sus emociones. Piensa y dice: yo siento que esto debería ser así. Yo creo y yo siento que esto debería hacerlo de esta forma.
Pero la persona o el cristiano que ha madurado, hermanos, toma decisiones en base a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos dice a nosotros, hermanos, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Señor. Pero el cristiano que no ha crecido, que es inmaduro, él toma decisiones en base a sus emociones. Cierto. Por ello, hermanos, nosotros no debemos de dejarnos llevar por nuestras emociones, sino siempre basarnos en la palabra de Dios para poder tomar toda decisión que necesitamos hacer en nuestra vida. Amén. Así de importante, hermanos, es que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, hermanos, pero ¿cómo es que nosotros vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo? Primero, hermanos, para crecer necesitamos alimentarnos. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Esta es una ley natural, hermanos, ya que usted sabe que todo niño, desde pequeño, para que él crezca, necesita alimentarse. Y y lleva una alimentación adecuada. Primero el niño todo come solo leche, después ahí alimentos blandos, ¿verdad? Y llega a una edad de que ya el niño puede comer comida sólida. Así poco a poco va avanzando. Así es también en la vida espiritual, hermanos. Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, pero todo lleva un proceso, ¿sí? Nosotros, la persona nueva, el cristiano nuevo que llega a los pies de Cristo, comienza, hermanos, leyendo la palabra, así despacitamente, y ahí va aprendiendo él cómo va digeriendo conforme él va entendiendo la palabra de Dios. Y llega un momento, hermano, de que ya es un adulto, por decirlo así, un adulto espiritual, es donde ahí ya la persona se tiene que defender por sí sola. Pero mientras tiene que buscar alimentarse de la palabra de Dios. Es lo que nos dice, hermanos, en Mateo 4:4, y nos dice, él respondió, hablando de Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Dice, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento por excelencia que alimenta nuestras almas. Es lo que usted y yo debemos de buscar frecuentemente, Señor, en todo tiempo y todos los días de nuestra vida espiritual. Así es. ¿Sí? Por ello es tan importante que usted y yo leamos la palabra de Dios, meditemos en la palabra de Dios, Señor, y que la escudriñemos todos los días. ¿Sí? Porque de esa forma, hermanos, vamos a poder crecer. Y para crecer necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, también Dios da un maravilloso consejo a Josué. Josué 1:8, y le dice Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que debemos de hacer, hermanos, escudriñar las palabras de Dios de día y de noche, meditar en ella. Es lo que dice la palabra de Dios, de día y de noche meditarás en ella, para que la guardes. Esto es muy importante, hermanos, que guardemos la palabra de Dios. Esto es decir, que si es posible tenemos que memorizarla, llevarla a nuestro corazón y llevarla a nuestra mente, para que podamos obedecerla. Es lo que dice la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sí? Una vez que nosotros conocemos la palabra de Dios, hermanos, adquirimos todo el conocimiento de su palabra. Después de adquirirlo, hermanos, tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Es lo que nos dice, lo que decía aquí Dios a José, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No solo dice que leamos la palabra de Dios, que la conozcamos, sino que también nos dice que hagamos conforme en ella está escrita. Aleluya. Es lo que debemos de hacer, hermanos. Señor. ¿Sí? Esto es algo que usted y yo siempre debemos de estar haciendo. O sea,
adquiriendo ese conocimiento y practicándolo en todo momento. Y un cristiano maduro, hermano, como le decía, toma sus decisiones en base a lo que dice la Biblia. La Biblia, si la Biblia nos dice qué es lo que debemos de hacer, eso vamos a hacer. Claro. Si la Biblia nos dice lo que no debemos de hacer, no lo vamos a hacer. Pero ¿qué sucede muchas veces, hermanos? El cristiano inmaduro, muchas veces lo que la Biblia dice no le importa. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, hay muchos cristianos que son conocedores de la palabra, pero no hacen caso, no obedecen a la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, en 2 de Corintios nos dice, en el capítulo 6, versículo 14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Escuche bien, hermano, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es la orden que da aquí la palabra de Dios. El cristiano maduro y que está en crecimiento, hermanos, ¿qué es lo que hace? Pero dice la palabra que no me debe de unir en yugo desigual. No lo voy a hacer. Es lo que dice el cristiano que es maduro. Pero el cristiano que es inmaduro, sabiendo esto, ¿qué es lo que hace? A él no le importa. No hace. No le importa. ¿Por qué, hermanos? Un ejemplo, por ejemplo, las muchachas o los jóvenes, sea hombre o mujer, ¿qué es lo que hace, hermanos? Buscar un novio que no está en el evangelio. Buscar una persona que no asiste ni siquiera a la iglesia. ¿Sí? Eso, hermano, es unirse en yugo desigual, porque no comparten una misma fe. Y aquí entonces esa persona está rompiendo las leyes de Dios, porque no está obedeciendo lo que Él dice. Pero por ello, hermanos, una persona que no madura, que se ha quedado pequeño en la fe, no hace caso, no le importa. Y no solo los jóvenes, hermanos, muchas veces también los adultos se cometen ese tipo de errores. ¿Sí? Porque conociendo que la palabra de Dios dice: no nos unáis en yugo desigual, ¿qué es lo que primero hacen muchos cristianos? Buscar personas que no son de la iglesia. Quieren unirse con personas que están afuera. Pero muchos han de decir, hermanos, pero es que la Biblia dice que yo puedo servir de puente para los demás. Pero eso ya es cosa muy diferente, ese es un propósito, un plan de Dios. No siempre va a ser así. Por lo tanto, nosotros lo que debemos de hacer es someternos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice no hacerlo, no hagamos. ¿Sí? Si la Biblia nos dijera que sí lo podemos hacer, entonces sí lo podemos hacer. Por ello, hermano, así de importante es que usted y yo crezcamos y que busquemos siempre el crecimiento en lo espiritual. Que crezcamos en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el grande problema, hermanos, que nosotros, aún conociendo la palabra de Dios, usted y yo no la obedecemos. ¿Sí? No la obedecemos. Ahí en las redes sociales, hermanos, estaba viendo yo ahí una encuesta, no me recuerdo de qué parte era, pero sí, me recuerdo que era una encuesta que hacían en Estados Unidos. Y que decía, hermanos, de que ahí, que del 100% de las personas que adquieren conocimiento, el 95% de las personas olvidan en 72 horas lo que ya aprendieron. Si eso fuera cierto, hermano, imagínense que el 95% de lo que aquí aprendemos, hermanos, dentro de 3 días ya olvidamos lo que aquí hablamos. Imagínense. Pero eso, ¿por qué, hermano? Porque no estamos en continua práctica de la palabra de Dios. Porque no estamos leyendo continuamente la palabra de Dios. ¿Sí? No buscamos cómo alimentarnos de la palabra de Dios. La tecnología hoy en día, hermanos, nos ha venido a hacer la vida más fácil. ¿Por qué? Porque antes, hermanos, no teníamos la tecnología así de fácil, que cuando un cristiano quería escuchar palabra de Dios tenía que ir al templo, a la iglesia, o tenía su palabra, ¿verdad? Ahí podía leerla. ¿Sí? Tal vez en el trabajo no lo podía hacer, pero nosotros con esa tecnología debemos de ver el lado bueno. ¿Sí? Podemos ahí, hermanos, usando la tecnología para poder leer la palabra de Dios, para poder escuchar alguna predicación. Pero teniendo esa herramienta, hermanos, no la hacemos. ¿Sí? Por ello, hermanos, fallamos en la búsqueda
de alimentarnos de la palabra de Dios. Como segundo punto, hermanos, para crecer, habíamos dicho que para crecer necesitamos alimentarnos, pero también, hermanos, para crecer debemos de poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Juan, en el capítulo 13, versículo 17, nos dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oiga, hermano, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, aquí nos está diciendo, hermanos, si nosotros sabemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, debemos de ponerla en práctica para poder ser bienaventurados, ¿sí? Para que todo nos vaya bien, como decía en Josué 1:8, ¿sí? Para que seamos prosperados, ¿sí? Por ello debemos de ponerla en práctica. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos, en las iglesias? Hablo en general, ¿verdad? Las iglesias. Muchas veces, hermanos, hay cristianos que ya tienen mucho tiempo de estar en la iglesia. Pongámosle 5, 10, 15, 20 años. Pero el problema es que no han crecido espiritualmente, hermano. ¿Y por qué digo que no han crecido, hermanos? Porque muchas veces siguen batallando con las mismas cosas de siempre. Batallan, hermano, con el enojo, batallan con su mal carácter, batallan con los chismes, batallan con las mentiras, batallan con muchas cosas, hermanos. Y todo eso, hermano, es cuando un cristiano maduro ya las ha dejado, se ha despojado de ello, ¿sí? Pero ¿por qué no ha crecido, hermano? Porque no pone en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Porque una persona, hermanos, que no ha crecido, hermanos, eso está en constante batalla con esas mismas cosas de siempre. Y lo triste es, hermanos, que la persona, por creer que ya tiene bastante tiempo de estarse congregando, cree que ya es diferente. Pero sin embargo, hermanos, no ha cambiado. Y la prueba es de que no ha cambiado, hermanos, es que todavía sigue batallando con lo mismo. Siempre sigue teniendo conflictos en su hogar, con su esposa, con sus hijos, ¿sí? Tiene conflictos con los vecinos, ¿sí? Siempre le gusta andar en los chismes, siempre le gusta andar murmurando, ¿sí? Siempre le gusta estarse fijando en las vidas de las otras personas, ¿sí? Eso, hermanos, eso es muestra y prueba de que no ha crecido todavía, que no ha madurado todavía. Por ello, hermanos, tan importante es de que usted y yo siempre busquemos llevar a la práctica lo que aquí aprendemos, ¿sí? Este es el mejor lugar que usted y yo hemos decidido para venir a conocer de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Pero también es necesario y muy necesario es que lo llevemos a la práctica, ¿sí? Es lo que le llevemos a la práctica. ¿Por qué, hermanos? Porque supongamos, hermanos, de que, por ejemplo, un profesional o que ha querido, por decirlo así, un curso en mecánica automotriz. Todos los primeros días todo es teoría. Le enseñan toda la teoría, le enseñan de principio a fin todas las partes de un carro, ¿sí? Yo recuerdo, hermanos, que mi bachillerato en el segundo año, a mí me dieron mecánica automotriz, pero solo me dieron la teoría para que yo pudiera ser mecánico. Pero como nunca lo llevé a la práctica, yo conocí muchas partes del carro, las conozco y las puedo reconocer fácilmente. Pero hay personas, cuando la persona es verdaderamente un mecánico automotriz, solo con el hecho de escuchar algo ya sabe qué es lo que está mal, ¿sí? Él ya conoce. ¿Por qué? Porque él ha llevado a la práctica la teoría. Pero como yo nunca llevé a la práctica la teoría, yo puedo escucharlo, pero yo no voy a sentir la diferencia, porque no sé, nunca fui a la práctica. Por lo tanto, hermanos, es así la palabra de Dios. Si yo no la pongo en práctica en mi vida, entonces yo no voy a poder llegar a hacer la voluntad de Dios. Y Dios no va a poder cumplir los propósitos que Él tiene en mi vida. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor tiene muchas cosas que darnos, hermanos. Él quiere darnos muchas cosas, quiere bendecirnos mucho. Pero muchas veces porque estamos faltos de madurez, estamos faltos de crecimiento espiritual, Él no las da. Él no las da todavía. Y por ello, hermanos, es necesario que usted y yo crezcamos, siempre busquemos ese crecimiento espiritual.
Es necesario que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios, hermanos, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice algo muy importante, hablando de los 5 ministerios, y nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está, hermanos, el objetivo principal por lo cual usted y yo nos instruimos y conocemos la palabra de Dios. Aquí nos dice, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que yo me tengo que interesar por conocer más de Cristo, crecer más en la gracia. ¿Para qué? Para poder enseñar a otros. Ese es el fin, que yo me deba de preocupar de poder crecer espiritualmente. Claro. Ese es el fin, ese es el objetivo. Señor. Pero el problema es eso, hermano, que muchas veces usted y yo no queremos aprender, no queremos conocer más a Cristo. No queremos hacerlo. Y este es el fin, hermano. Imagínense que a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho enseñar a las personas. Yo quizás en todo mi trayecto de mi vida me han puesto personas a que yo los instruya, ya sea en el trabajo o en otras áreas. Pero a mí me gusta. Y lo primero que le digo cuando yo instruyo a una persona, yo le digo: si algo usted no entiende, dígame. Yo se lo voy a explicar una vez. Si es necesario, se lo voy a explicar 2 veces. Y si aún con las 2 veces no le basta, yo le puedo explicar 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias para que usted aprenda. ¿Sí? Así es, hermanos. Y nosotros tenemos esa herramienta. Nosotros tenemos culto martes, jueves, sábado, domingo. Hay palabra de Dios los días miércoles en las reuniones familiares. ¿Sí? Pero así, hermanos, teniendo las herramientas, usted y yo no buscamos alimentarnos de la palabra de Dios. Imagínense, no buscamos el querer crecer en la palabra de Dios. Y cuando el objetivo principal es eso, hermanos, que usted y yo aprendamos para poder enseñar a otros, ¿sí? Para poder demostrar, hermanos, que existe un Dios, para que aquella persona que no conoce a Cristo, por medio de usted y de mí, ellos puedan conocer a Jesucristo. ¿Sí? Ese es el objetivo principal. Pero quizás, hermanos, el problema que muchas veces cae el cristiano es que muchas veces se congrega quizás una vez a la semana. Y no digo que es malo hacerlo, hermano, sino que es bueno que usted se congregue. Pero muchas veces, hermanos, quizás solo se congrega una vez a la semana. Pero entre semana, hermanos, no busca edificarse, no se alimenta de la palabra de Dios, tampoco ora, tampoco escucha palabra de Dios. Y eso, hermanos, impide que usted crezca en lo espiritual. ¿Sí? Por algo de motivo, muchas veces hay personas que solo pueden congregarse una vez a la semana. Pero eso no quiere decir, hermanos, que solo los domingos o el día que puede venir se va a alimentar de la palabra de Dios. No. Sino que, hermanos, yo creo que todos tenemos una Biblia y todos la podemos leer todos los días. Como le digo, hoy la tecnología la podemos utilizar a nuestro favor. Ahí podemos escuchar las prédicas, ¿sí? Si usted no puede escuchar la prédica del día sábado, del día jueves o el día martes, usted puede ir ahí a la plataforma de Facebook y buscar ahí Misión Cristiana La Roca. Ahí va a encontrar todos los mensajes de la semana. Si no lo puede escuchar, lo puede escuchar en el día que usted pueda, en el tiempo que usted tenga. Por ello, hermanos, pero es lo que no hacemos. Teniendo tanta facilidad para instruirnos, no lo hacemos. Tenemos tanta herramienta, hermanos, pero no lo hacemos. Y ahí es el gran problema, hermanos. Muchas veces, hermanos, decimos, pero que yo sí leo la Biblia. Yo la leo todos los días. Pero, hermanos, si nos hacemos unas preguntas, y hagámonos la pregunta y respondámonos a nosotros mismos: ¿cuántos versículos bíblicos nosotros nos podemos de memoria? ¿Cuántos nos podemos de memoria? Tal vez 1, 2, o a lo mucho 5. ¿Sí? Pero eso no es excusa, hermanos, porque si preguntamos ahora, ¿cuántas música secular usted se podía antes? ¿Cuánta música usted cantaba antes? Oye, ¿cuántas canciones usted se podía de Juan Gabriel, de la Rocío Dulce? ¿Cuánto se podía usted? Muchas.
Y si seguimos mencionando más artistas, usted sí me la puedo, sí me la puedo, sí me la puedo. Entonces, hermanos, eso demuestra que usted y yo tenemos capacidad para almacenar información en nuestra mente. Aleluya. ¿Sí? No es excusa. Cierto. El problema es, hermanos, que no lo hacemos. Amén. No lo queremos hacer. Cierto. Por ello, hermanos, es ahí donde usted y yo fallamos. Sí, Y Señor. como le digo, nuestra responsabilidad es que usted y yo siempre busquemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Aleluya. Es lo que debemos de hacer. Así es. Principalmente para darle la gloria a Él. Y Aleluya. después para poder instruir a otros. Señor. Es lo que debemos de hacer, hermano. Sí, Jesús. Pero ahora, como punto número 3, habíamos dicho que para crecer necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Sí. Necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Pero también, hermanos, para crecer necesitamos pagar un precio. Oh, sí, Sí. Señor. Nos dice Lucas en el capítulo 9, versículo 23, hermanos. Nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tómese cruz cada día y sigue. Aquí, hermanos, para crecer espiritualmente o crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos pagar un precio. El costo que toda persona debe pagar es el sacrificio que usted y yo hacemos o el esfuerzo que usted y yo hacemos para poder buscar de Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de pagar. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces ponemos excusas para no asistir a la iglesia, para no congregar. ¿Sí? Decimos que el trabajo me quita mucho tiempo y por ello yo no me puedo congregar. ¿Sí? Que necesito atender a mi familia, que necesito atender a mi esposo, necesito atender a mis hijos, necesito atender a las visitas. ¿Sí? Allí, hermanos, solo estamos pensando en sí mismos. ¿Sí? Cuando hacemos ese tipo de cosas. ¿Sí? Cuando ponemos excusas. No hacemos el esfuerzo por ir a la iglesia y adquirir ese conocimiento que Dios desea darnos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero si usted y yo, hermano, hacemos lo posible por ir a congregarnos y a escuchar palabra de Dios, ese es el precio que usted paga. Porque muchas veces, hermanos, imagínense que muchas veces en las iglesias se convocan a reuniones de diaconado, reuniones del ministerio de alabanza o cualquier otro tipo de reuniones. ¿Sí? Pero si usted se esfuerza, hermanos, por llegar a esa reunión, eso significa que usted está en crecimiento espiritual, porque se está clasificando, se está esforzando por ir a esa reunión. Pero muchas veces, ¿qué pasa, hermanos? Si yo digo, hermano, fíjese que me va a disculpar, pero yo no podré asistir a la reunión. Eso significa, hermanos, que yo estoy falto de crecimiento. ¿Por qué? Porque no me quiero esforzar para buscar de Dios. No me quiero esforzar para hacer las cosas de Dios. ¿Sí? Eso significa, hermanos, de que yo necesito crecer más. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque en las reuniones ahí se hablan de puntos los cuales se pueden solucionar para poder servir mejor a Dios. ¿Sí? Si yo pertenezco a un ministerio, hermano, sea de alabanza, diaconado o cualquier otro ministerio de la iglesia, ahí, hermanos, es necesario de que todos trabajemos juntos, que todos trabajemos en conjunto para hacer la obra de Dios. Porque hay muchas personas, hermanos, que no se dan cuenta cómo es que funciona el culto. ¿Sí? Hay muchas personas que ignoran todo lo que se hace para llevar a cabo un culto. ¿Sí? Porque hacer un culto, hermanos, no es solo de abrir las puertas y a esperar a que vengan los hermanos. No, eso lleva un trabajo, ¿sí? Lleva un procedimiento. ¿Sí? Imagínense, comienza desde hacer la limpieza, de preparar el equipo de sonido. Los hermanos que vienen a cantar, hermanos, ellos se preparan antes, muchas horas antes se ensayan para poder venir el día del culto y que todo salga bien. El hermano que predica también invierte mucho tiempo, hermanos, preparando el mensaje para poder traer un alimento para cada uno de nosotros. ¿Sí? Todo requiere un trabajo físico y también un trabajo espiritual, porque nos debemos preparar espiritualmente también para servir. ¿Sí? Pero hay muchas personas, hermanos, que ignoran todo eso.
no solo de abrir las puertas de la iglesia, sino que hay bastante trabajo, hermanos. Y todo eso, hermanos, es el costo, es el precio que usted y yo pagamos. ¿Por qué, hermano? Porque también esto es voluntario. Nos decía la palabra de Dios y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Esta frase, hermano, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, es una respuesta que usted y yo dimos voluntariamente. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, levantamos nuestra mano voluntariamente. Nadie nos obligó. Usted y yo decidimos voluntariamente seguir a Cristo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, si nosotros decidimos voluntariamente seguir a Cristo, ahora nosotros debemos de seguirle a Él. ¿Sí? Y esforzarnos por seguirle, por servirle, por amarle y por obedecer su palabra. Es lo que debemos de hacer. Pero también la palabra de Dios nos decía: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, si yo quiero seguir a Jesús, yo quiero servir a Jesús, yo debo de negarme a sí mismo. ¿Y qué es negarme a sí mismo, hermanos? Esto es reconocer que mi vida ya no me pertenece a mí. Que mi vida le pertenece a Cristo Jesús. Porque Él fue quien pagó el precio en la cruz por mi vida y para hacerme libre. Él pagó el precio por mi libertad. Por lo tanto, hermanos, yo me tengo que negarme a mí mismo y ya no puedo ser yo lo que yo deseo, sino que yo debo de servir a Dios, porque Jesús ahora es mi Señor. A Él debo de servir, a Él tengo que conocer. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que debemos de hacer, servir al Señor. Y si queremos servir al Señor y lo hemos decidido voluntariamente, entonces debemos de esforzarnos. Debemos de hacerlo responsablemente. Porque si yo me hago miembro de un ministerio, hermano, yo estoy adquiriendo una responsabilidad. Y las cosas de Dios son serias. ¿Sí? No debemos de agarrarlo como un pasatiempo. No debemos de agarrarlo como un compromiso más, sino que debemos de tomarlo con responsabilidad. ¿Sí? Pero eso principalmente, hermanos, negarse a sí mismo es decir que yo ya no debo hacer lo que yo quiero en mi vida. Yo ya no tengo que buscar la manera de satisfacerme a mí mismo, sino que yo debo de buscar la manera para agradar a Dios. Eso es lo que tengo que hacer. Eso es negarse a sí mismo. Por lo tanto, también nos decía la palabra de Dios, hermanos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Aquí, hermano, tomar mi cruz no tiene nada que ver con las cargas de la vida. Esto no tiene que ver que tengo que soportar a mi suegra, que tengo que soportar a mi esposo que es borracho, o alguna cosa que tengamos, algún problema, hermano, que tengamos en la vida. Eso no es cargar nuestra cruz. ¿Sí? Eso no es cargar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz es hacer parte mía, la parte de la obra de Jesús. ¿Sí? Sabemos que Jesús vino a esta tierra con una misión, un objetivo. Él vino a hacer una obra aquí en la tierra. Es salvar a todas las personas. Morir en la cruz para darnos salvación y perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Usted y yo tenemos esa responsabilidad también como seguidores que ahora somos de Cristo, como hijos de Dios que ahora somos, darle continuidad a la obra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Darle continuidad a la obra de Jesús. No es que Él necesite ayuda, sino que nosotros lo vamos a hacer por agradecimiento, por amor a nuestro Dios Jesucristo. Porque Dios no necesita ayuda de nadie, sino que Él lo puede hacer todo. Él es Dios, Él es supremo, Él es poderoso. Pero esto, hermano, haciendo esto, damos testimonio que verdaderamente amamos a Dios. Y que le queremos servir a Él. Por lo tanto, hermano, tomar mi cruz es hacer mi parte en la obra de Dios. O sea, interesarme para poder servir a Dios y que otros vengan a la gracia del Señor que nos ha dado. Es lo que debemos de hacer, hermanos. Por ello, así de importante. Pero esto lo vamos a hacer, hermanos, cuando verdaderamente hemos crecido y hemos madurado espiritualmente. Mientras no crecemos,
ni maduramos, entonces esto no va a ser de importancia más. Por ello, hermanos, es necesario que todos los días de nuestra vida busquemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, damos gracias a Dios y cerremos nuestros ojos. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, damos gracias por